Universidad Nacional de Colombia. Buenos días, jóvenes. Ahora vamos a trabajar el capítulo de solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales parciales en principio se pueden clasificar como las cónicas en elípticas, parabólicas e hiperbólicas. En elípticas, por ejemplo, pueden aparecer cuando uno quiere estudiar la distribución de calor en estado estable y una región plana. Las parabólicas, por ejemplo, cuando uno quiere estudiar la difusión del flujo de calor a lo largo de una barra. Las hiperbólicas, cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, el desplazamiento de una cuerda vibrante. Todas estas ecuaciones las vamos a resolver empleando el método de diferencias finitas. Entonces, vamos a empezar con la solución numérica de una ecuación diferencial parcial elíptica. ¿En qué consiste? Entonces queremos resolver este problema que aparece acá. Quiero encontrar la solución U, quiero aproximar la solución U de este problema que aparece. Segunda derivada en X más segunda derivada en Y de U va a ser igual a una cierta función F. Eso es válido en una región donde X está en el toma valores en el intervalo AB y Y toma valores en el intervalo CD. Y sabemos que la función U es igual a una cierta función G sobre la frontera de esta región. En este caso, si ustedes ven, esta es una región rectangular sin el borde, y cuando hablamos de la frontera sería exactamente llenar el borde. Listo. ¿Cómo vamos a hacer para aproximarlo por el método de diferencia finita? Entonces empezamos discretizando la región. Entonces discretizamos el intervalo AB y discretizamos el intervalo CD. ¿Qué significaba eso? Que vamos a tomar en tamaño de paso en la variable X como H, sería B menos A sobre N, generando los valores de los nodos X sub I de la forma A más I veces H. Y el tamaño de paso en la variable Y lo vamos a llamar K. En este caso sería la longitud del intervalo, que es D menos C, lo vamos a dividir en M subintervalos, y entonces los valores o nodos se generan con el Y sub J igual a extremo izquierdo, que es C, más J veces K, y esto va a ser válido de 0 hasta M. Acá tenemos la representación de la discretización. Acá tengo el intervalo AB, tengo el intervalo BC, entonces acá dividimos en H con una longitud H, para Y dividimos con una longitud K, y cada uno de estos punticos de acá, este sería el punto con coordenadas X, Y sub J. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Entonces, cuando decimos que queremos aproximar la solución de este problema elíptico, entonces nosotros conocemos cuánto vale la función en la frontera, o sea que nosotros sabemos cuánto vale la función en todos estos puntos azules, porque tenemos que U es igual a G de X en todos los puntos azules. ¿Qué significa eso en términos de la discretización? Que yo ya conozco el valor de la función U en todos los X y sub 0. Y sub 0 estamos parados sobre esta recta. Y en todos los X y sub M en la recta superior. Eso es válido para I desde 0 hasta N. Y lo mismo para las rectas verticales. Nosotros sabemos cuánto vale la función en X0, Y sub J, X0 está acá, Y sub J cualquiera, y aquí tenemos el XN, sabemos cuánto vale la función en XN para todos los valores Y sub J. Entonces conocemos todos los valores en esta frontera. ¿Cuáles van a ser nuestras incógnitas? Entonces el objetivo es aproximar cuánto vale la función U en todos esos puntos verdes. ¿Eso qué significa? Aproximar todos los U en X y Y sub J para I desde 1 hasta N-1, J desde 1 hasta M-1, nuevamente sobre los nodos interiores. Todos los nodos interiores van a ser donde nosotros queremos aproximar la función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a nuestro segundo paso. En el segundo paso discretizamos la ecuación diferencial. ¿Qué significa discretizar la ecuación diferencial? Que vamos a reemplazar en la ecuación diferencial el valor de X y Y por X y Y sub J. Entonces simplemente reemplazamos en la ecuación diferencial parcial los valores de
x y y por x y y sub j. Esto va a ser válido para quién, para todos los y interiores, j interiores. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cuánto vale la función en la frontera. ¿Cómo vamos a hacer para aproximar esto? Entonces vamos a emplear diferencia finita centrada. Nosotros ya habíamos visto la diferencia finita para una función de una variable. Acá tengo una función de dos variables, pero yo estoy derivando parcialmente con respecto a la variable x. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a aproximar la de segunda derivada con respecto a la variable x, solo me muevo en x y el y lo dejo fijo. ¿Qué era la derivada de segundo orden? Era la función evaluada en el xy más 1 menos dos veces la función evaluada en xy más la función evaluada en el xy menos 1. Entonces ahí está, el y sub j lo dejamos quieto y todo esto era más 1 grande de h al cuadrado que estamos dividiendo sobre h al cuadrado. Jóvenes, si esa es la derivada de segundo orden en x, entonces ¿cuál sería la derivada de segundo orden en y? Al aproximarla por la diferencia finita centrada. Como ya estoy derivando de y, me muevo en el subíndice para y y el subíndice para x lo dejo quieto. Entonces vean que aquí aparece el xj más 1 menos dos veces evaluada en el y sub j más y más u evaluada en el y sub j menos 1. Listo. Entonces vean que eso es, estamos aplicando la misma diferencia finita central que sabíamos, solo que como derivamos parcialmente con respecto a y, solo me muevo en y la x la dejo quieta. En este caso el tamaño de paso es k, entonces quedaría k al cuadrado y el error que se comete es un error o grande de k al cuadrado. Bueno, teniendo en cuenta esas dos derivadas, si denotamos a w sub i j como la aproximación de u en el x y y sub j, entonces obtenemos la siguiente relación. Reemplazamos aquí en la ecuación diferencial parcial, reemplazo la segunda derivada, sería el w sub i más 1j más menos dos veces w sub i j más el w sub i menos 1j para la primera derivada con respecto a x sobre el tamaño de paso que es h al cuadrado, más derivada de segundo orden en y, entonces quedaría w sub i j más 1 menos dos veces w sub i j más w sub i j menos 1, que es lo que está expresado acá, y eso va a ser igual a la función evaluada en el x y y sub j. ¿Para qué valores de i j? Para los valores asociados a los nodos interiores, y desde 1 hasta n menos 1, j desde 1 hasta m menos 1. ¿Cuál es el error que se está cometiendo? Entonces sería la suma de estos dos errores, es un error o grande de h al cuadrado más k al cuadrado, donde ¿cuáles son los valores que conocemos? Los valores dados por la condición inicial. Yo conozco los w sub i 0 y los w sub i m. Cuando y vale y sub 0, o sea c, y cuando y vale y sub m, o sea d. Y eso es para todos los valores de i. Y lo mismo cuando fijamos al x. Aquí conocemos x sub 0 que es a, aquí conocemos x sub n que es b, entonces esto va a ser válido para todos los valores y sub j con j desde 0 hasta n, m. Listo. Aquí llegamos a ¿qué? Aquí llegamos a un sistema tridiagonal por bloques, pero se llega a un sistema tridiagonal por bloques y nosotros organizamos las incógnitas de esta forma. ¿Cómo están organizadas las incógnitas de esta forma? Están organizadas desde la fila de abajo hasta la superior. Más que escribir el sistema al que llegamos, vamos a ver el ejemplo y vemos que en efecto sí se lleva a una matriz tridiagonal por bloques. Entonces vamos a aproximar la solución de este problema elíptico, que la función f de 6 veces x más y, y aquí tenemos los valores de la función en la frontera. Vean que x toma valores entre 1 y 2, y toma valores entre 2 y 4, y ahí tenemos los valores en cada uno de la frontera. Nos pueden tomar tamaño de paso en h 1/3 y en k 1/2. Entonces vamos a empezar. Empezamos discretizando la región. Al discretizar la región, entonces nos habían dado tamaño de paso en h 1/3. Entonces estamos en el intervalo, pues en x 1/3, perdón, estamos en el intervalo 1, 2, 1 más 1/3, 4 tercios, 4 tercios más 1/3, 5 tercios,
y 5/3 más 1/3, 2. Y en la variable y nos decían que tomáramos tamaño de paso k igual a 1 medio, entonces sería 2 más 1 medio, 5 medios, 5 medios más 1 medio, 3, y 3 más 1 medio, 7 medios, 7 medios más 1 medio, 8 medios, que sería el 4. Listo. Empecemos entonces. ¿Qué conocemos? Conocemos cuánto vale la función en toda la frontera. ¿Y quiénes van a ser nuestras incógnitas? Sería aproximar el valor de la función u en todos estos puntos interiores, en esos 6 puntos interiores. Empecemos con la condición en la frontera. El W sub 0 J. ¿Quién es W sub 0? Es porque yo conozco a X0, conozco X0, entonces cuando X es igual a 1, la condición que nos daban era que eso era igual a Y sub J al cubo más 1, entonces simplemente empezamos evaluando. Jóvenes, legalmente tenemos 5 datos, pero nos vamos a dar cuenta que solo necesito estos 3, entonces vamos a calcular los 3 que conozco. Para este valor sería el W sub 0, 1, evaluamos en 5 medios, entonces sería 5 medios al cubo más 1, me da en forma exacta. Si evalúo en 3, me daría 3 al cubo más 1. Si evalúo en 7 medios, sería 7 medios al cubo más 1, y obtenemos los valores exactos de la función en estos 3 nodos. Vamos al otro lado. ¿Quién sería? Entonces sería el W sub 3, J. Conozco cuánto vale la función en esta frontera, nuevamente solo evaluamos en los 3 puntos interiores. Empiezo en este punto, evaluaríamos cuando Y sub J pues toma el valor de Y sub 1, que es 5 medios, sería 5 medios al cubo más 8 en este caso. Si evaluamos aquí en este punto sería evaluar en 3, o sea 3 al cubo más 8, y si evaluamos acá sería evaluar en 7 medios, que sería 3.5 al cubo más 8. Entonces tenemos los valores de la función en estos 3 nodos también. Ahora vamos para los valores pues horizontales. ¿Qué pasa con estos valores de acá? Serían los X sub I, y ya tenemos al fijo la Y. ¿Qué significa eso? Que estaríamos en los W sub I 0. En este caso nos dicen que es X al cubo más 8. Evaluamos en el X1, que sería 4/3 más 8, 4/3 perdón, al cubo más 8. Aquí aparece ya la aproximación porque estos valores eran exactos, estos sí son aproximados. Evaluamos la función acá, que sería el W sub 2 0, que se evalúa en 5 medios, y obtenemos los valores de estos dos. También podríamos obtener estos valores de los extremos, pero insisto, no los necesitamos. Vamos a la parte superior. En ese caso sería los W sub I4. Entonces W sub I4 evaluamos en W sub 1 4 y en W sub 2 4. W sub 1 4 reemplazamos X por 4/3, y aquí reemplazamos X por 5/3, y obtenemos las dos aproximaciones. Jóvenes, ya tengo los valores en la frontera, pues exceptuando estos 4 puntos de esquina, que nos vamos a dar cuenta que no se emplean. Ahora vamos a proceder a aproximar los puntos, la función en los puntos interiores. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando discretizamos la ecuación diferencial elíptica, reemplazamos por las derivadas empleando la fórmula de diferencia centrada, entonces llegamos a esta relación. Recuerden que acá, ¿cuál es el error que se está cometiendo? El error del orden de h al cuadrado más k al cuadrado. Listo. En este caso 1/3 al cuadrado es 1/9, como está dividiendo el 1/9, entonces pasa el 9 a multiplicar. Aquí sería un cuarto está dividiendo, entonces el 4 pasaría a multiplicar. Conclusión, en esta relación de acá es que vamos a reemplazar. ¿Para qué valores? Para los nodos interiores, o sea, para I en este caso igual a 1 y 2, y para J 1, 2, 3. Recuerden que por aquí, bueno, recordamos la malla más pequeña para que empecemos a calcular los valores. Jóvenes, ¿cuál es la idea? Si queremos ver el sistema triagonal por bloques, entonces la idea es empezar por la primera, pues por esta fila de abajo, o sea, por estos dos nodos verdecitos, 1, 2, luego proceder con aquí en la diagonal 3 y 4, y luego proceder con este 4 y 5, que es como los denota el texto guía. Nosotros vamos a respetar los subíndices. Entonces empecemos con este nodo que hay acá en la parte inferior. Con este sería el asociado al X sub 1, Y sub 1, o sea que sería el W sub 1, 1, o sea que tomemos el valor de I y de J iguales a 1. Jóvenes, ¿qué pasa cuando yo reemplazo en la ecuación de arriba? Me quedaría el valor que hay a la derecha
menos 2 veces él menos el valor que hay a la izquierda. Vean que este valor es conocido, por eso aparece en azul, que sería el W sub 0,1. Y cuando nos movemos en Y, entonces sería el que está arriba menos 2 veces él menos el que está abajo, que nuevamente vuelve a ser un conocido, y por eso está en azul, que sería el W sub 1,0. Eso para el primer nodo. Vamos al segundo nodo. Este sería el nodo que estaría asociado al valor de x2 y sub 1, o sea que tomaríamos y igual a 2, j igual a 1. A reemplazar en la ecuación de allá arriba, que es lo que estamos obteniendo, jóvenes, el que está a la derecha, que es conocido, menos 2 veces él menos el que está a la izquierda, y por el lado de la variable y, el que está arriba, menos 2 veces él menos el más el que está abajo, que es un valor conocido, por eso aparece en azul, que es este que aparece acá en W sub 2, 0. Vamos al siguiente nodo. ¿Cuál va a ser el siguiente nodo? El que está en este puntico de acá. Ese sería el asociado de x1 y sub 2, o sea, cuando y vale 1, j vale 2. Nuevamente reemplazamos en la ecuación, y ¿qué me aparecería? Valor que hay a la derecha menos 2 veces él más el que está a la izquierda. Este es valor conocido, por eso es que aparece en azul. Y miren que en la variable y nos movemos el que está arriba menos 2 veces él menos el que está abajo. Como todos tres son incógnitas, por eso es que en el 4 que está multiplicando al paréntesis todos quedaron pues en negrito. Vamos al siguiente nodo, aquí en el que está aquí a la derecha. Cuando x, estamos en x2 y sub 2, o sea, cuando y es igual a 2, j es igual a 2. Si reemplazáramos en la ecuación, ¿qué nos quedaría? Entonces el que está a la derecha, que es conocido, menos 2 veces él menos el que está a la izquierda. Ahora para la variable y, el que está arriba menos 2 veces él menos el que está abajo, por eso es que ahí todo está en negro, porque pues no hay valor conocido. Después de este nodo procedemos aquí en el que está aquí, en la tercera fila, digámoslo así. Este estaría asociado al nodo ¿quién? A la variable x1 y sub 3. Entonces cuando y es igual a 1, j es igual a 3, reemplazamos, y entonces ¿qué vamos a tener, jóvenes? El de la derecha menos 2 veces él menos el de la izquierda, que es un valor conocido. Ahora en la variable y, el de arriba, que es un valor conocido, menos 2 veces él menos el que está más el que está abajo. Entonces ahí por eso aparecen esos dos en azules, porque conocemos tanto el de la izquierda como el de la parte superior. Y si finalizamos con este nodo de acá, este nodo de acá está asociado a ¿quién? Al x2 y sub 3, cuando y es igual a 2 y j es igual a 3. Entonces empezamos el que está a la derecha, que es conocido, menos el que está a la izquierda, y en la variable y, el que está arriba menos 2 veces él más el que está abajo. Entonces vean que volvió a aparecer este como conocido, por eso es que aparece, bueno, no le he puesto, aparece ahí el W sub 2,4, que es conocido. Jóvenes, vean que entonces, como para poder hallar cualquiera de estos valores de la función en los nodos verdes, uno utiliza ¿qué puntos? Uno utiliza, incluso en el texto cuando usted le dice la regla de los 5 puntos, pero ¿por qué? Porque aparece el que está a la derecha, el que está a la izquierda, el que está en la parte superior, el que está en la parte inferior y naturalmente el mismo. Entonces vean que cuando nosotros hacemos ese recorrido, en verdad nunca necesitamos estos valores de las esquinas. Este de acá, este de acá, el de abajo y este otro no. Bueno, reemplazamos todos los valores y entonces llegamos al siguiente sistema, que bueno, ahí los colores están un poco para resaltar el sistema tridiagonal. Vean que hay una diagonal que es esta y esta es la misma. Bueno, aquí también debe haber sido azulito para que viéramos que la diagonal es la misma. Y bueno, en la parte superior, la parte inferior, vean que aparece pues dos bloques, matrices 2×2, que nuevamente incluso ya son diagonales. Entonces esto es a lo que se refiere uno cuando dice que el sistema de ecuaciones el que lleva es un sistema tridiagonal por bloques. Si yo organizo los nodos de esa forma como los pusimos, desde abajo hacia arriba. Resolvemos el sistema, llegamos a esta solución. ¿Qué significa esta solución? Que la solución aproximada de U en la región R está dada por, esa es la región R,
esta tablita de acá. Jóvenes, ¿qué significa esta tabla de acá? Pues la interpretación de este vector que nos quedó aquí. Recuerden que el vector nosotros lo veníamos tomando desde abajo hacia arriba. Entonces ahí tenemos las incógnitas W sub 1, 1, 2, 1, son los que aparecen aquí, que son las que están asociadas a la variable Y1. Luego vienen las que están asociadas a la variable Y2 y por último vienen las que están asociadas a la variable Y3. La variable Y1, Y2, Y3 y tenemos dos incógnitas X1 y X2. Por ejemplo, pues esa que está ahí en verde, ¿qué representaría? Ese valor es la aproximación del W sub 2, 3. ¿Por qué digo aproximación? Recuerden, porque estamos botando algunos decimales. Pero ¿quién es el W sub 2, 3? Es la aproximación de la función en X2, Y sub 3. O sea que en este caso este valor es ¿quién? Es la aproximación de la función U en el punto 5 tercios, 7 medios. Listo. Y ahí ya tendríamos la solución para este problema elíptico. Jóvenes, he de aclarar algo, así como aparecen las cónicas, esta sería una cónica pues en la forma clásica. Recuerden que aparecen unas ciertas degeneraciones, entonces pueden aparecer modificaciones del problema elíptico. La esencia de cómo se calcula ya la vimos, que es utilizar las diferencias finitas. En este caso nos piden aproximar, que se los voy a dejar a manera de ejercicio, jóvenes, aproximar la solución de este problema elíptico modificado. ¿Dónde aparece la modificación? Realmente hay dos modificaciones. ¿Por qué? Por un lado, porque nosotros teníamos simplemente segunda derivada en X más segunda derivada en Y y en ningún momento aparecía este término, este número de más. Entonces aquí hay una primera modificación. Y aquí hay una segunda modificación, y es que es derivada de primer orden parcial y es derivada con respecto a la variable X. Entonces esa sería pues la modificación de este problema elíptico. Se pide nuevamente resolver empleando el método de diferencias finitas, usando unos ciertos tamaños de paso. Jóvenes, unas mínimas observaciones. ¿Qué tenemos ahí entonces? Para las derivadas de segundo orden parciales, ya sabemos que utilizamos el método de diferencia finita centrada. Al utilizar diferencia finita centrada para este par de aproximaciones, entonces generaríamos un error h al cuadrado más k al cuadrado. Ahora, para la derivada parcial con respecto a x, ¿qué podríamos utilizar? Diferencia finita hacia adelante, o diferencia finita hacia atrás, o diferencia finita centrada. ¿Cuáles son los errores que se cometen en cada caso? Entonces hacia adelante y hacia atrás ya sabemos que es O grande de h, y con la diferencia centrada sería O grande de h al cuadrado. Pero como nosotros estaríamos sumando toda la expresión, entonces ¿qué pasa? En el caso de utilizar esta centrada y adelante o atrás, entonces el método en total tendría un error del h más k al cuadrado. Mientras que si utilizamos centradas para todo, pues centradas para las de segundo orden, que es la única que conocemos, y centrada para la de primer orden, entonces ahí seguiremos conservando la mejor aproximación, ¿sí? Jóvenes, insisto, ahora ¿cuál es la idea? Ya sabemos cómo aplicar los métodos de diferencias finitas para las ecuaciones diferenciales parciales, y es simplemente empezar a utilizarlo y ver qué sucede en cada caso. Gracias.